Shalom, shalom. Gracias por sintonizarse con nosotros aquí con el Ministerio de Evangelismo Esperanza, en donde nosotros estamos enseñando las Sagradas Escrituras para el beneficio de nuestras almas, para que así la esperanza del Eterno reste en vuestros corazones. ¿Okay? Vamos a empezar con esta serie. Vamos a explicar lo que es la Torah. A través de los siglos, la palabra ha sido predicada en diferentes tribus, lenguajes y linajes, pero en estos momentos, en estos últimos tiempos, está habiendo un despertar de lo que es la Torá. O si usted es un cristiano, pues si usted no conoce o reconoce el nombre de la Torá, pues prácticamente es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Vamos a estudiar hoy qué es la Torá. ¿Okay? La Torá es la enseñanza de Dios, ¿okay? Del Eterno, que nos guía a vivir en su camino. ¿Okay? Esa es la Torá. Mucha gente que cuando usted lee sus Biblias ha sido mal traducida la palabra Torá a referirse a ley. Muchas personas piensan que la Torá es un rudimento de leyes que hay que seguir sin nunca acabar, cuando realmente no lo es. ¿Okay? Y vamos a explicarle esto poquito a poco, vamos a empezar poquito a poco indagando para que así ustedes tengan una mejor visión. ¿Okay? Ahora, la palabra que viene de Dios es la Torá. ¿Cuál es el propósito entonces? Es ayudar al público a entender que la Torá no es solamente un libro antiguo, sino la voz del Eterno hablándole a su pueblo. Acuérdense que la palabra se fue dada cuando nosotros leemos el libro de Éxodos. En capítulo 19, la Torá es entonces explicada, es dada en monte Sinaí. ¿Okay? El Eterno. Entonces, la Torá nos enseña a nosotros cómo vivir y muchas cosas más. ¿Okay? Ahora, la palabra Torá viene del hebreo y significa enseñanza o instrucción. ¿Ve? Que no significa leyes, no significa rudimentos sin nunca acabar, sino significa enseñanza o instrucción. ¿Por qué? Porque a través de cuando leemos la palabra, la Torah, está entretejido lo que son historias desde la creación hasta lo que sucede cuando ellos cruzan finalmente, ¿verdad? O a punto de cruzar en el libro de Deuteronomio, la segunda generación, cuando están a punto de cruzar a Israel, la tierra prometida, a Canaán. ¿Okay? Entonces, hay muchas historias y entrelazada entre las historias hay lo que se llaman mandamientos. ¿Okay? Y estos mandamientos vamos a explicarlo un poquito más mientras vayamos. Pero es para que ustedes tengan una idea que la Torah significa enseñanza, ¿ok? No significa ley, ¿sabe? Y vamos a seguir, ¿ok? Ahora, ¿alguna vez has deseado que Dios te diga exactamente cómo vivir? Si usted está en su iglesia, en su congregación, ¿verdad? Y estamos haciendo esto porque hay muchas personas que están despertando a querer saber más de la Torah o que están empezando sus caminos en la Torah. Por ende, estamos haciendo este video para ayudarles a ustedes. Y espero que sea edificante. ¿Alguna vez has deseado que Dios te diga exactamente cómo vivir? Pues muchas veces las familias, las personas van a las iglesias, a las congregaciones y notan que muchas veces lo que se predica desde el frente no es lo que se vive. ¿Ves? Es una realidad. Entonces hay confusión en el pueblo. Hay confusión con personas que dicen, pero espérate, ¿cómo es exactamente que tenemos que vivir? Bueno, eso es lo que es la Torah. La Torah es lo que nos enseña a nosotros exactamente cómo vivir, acuerdo a lo que el Dios único y verdadero, el Dios de Israel, ha establecido en su palabra. ¿Okay?
Deuteronomio 30, versículo 14, nos dice lo siguiente. La palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Ve? Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, que Dios traiga un profeta, un apóstol y que ponga las manos sobre nosotros y que digan, no, no. La Torá, cuando nosotros empezamos a indagar y realmente estudiar, no solamente usar la Torá o el Pentateuco como historias de fantasía, como muchas veces que en las iglesias cogen, tratan la historia de Adán y Eva, la historia de Noé, de padre Adán, Abraham, de Jacob cuando lucha con el ángel y todas estas cosas, y lo tratan como si fuesen historias de niños, cuando en realidad son historias que han sucedido en la humanidad, en la historia humana, son historias de personas que el Eterno ha usado para entonces traernos a nosotros una enseñanza. ¿Ok? Eso es la Torah. ¿Ok? La Torah es la manera que Dios enseña a su pueblo cómo vivir con Él y con los demás. En el cristianismo muchas veces se dice que la relación del hombre es vertical y horizontal. Pues la Torá te enseña cómo vivirlo. Porque si nosotros amamos a nuestro Dios con toda nuestra mente, toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón, y amamos a nuestro prójimo como a sí mismo, pues estamos viviendo acuerdo a como la palabra requiere, acuerdo a como la Torá nos pide a nosotros que vivamos. ¿Ok? Y eso es lo que hace la Torá. La Torá nos enseña que hay un Dios solo, Él es santo, por ende, Él nos pide a nosotros que seamos santos, ¿ok? Como nos dice el Levítico capítulo 19, versículo 2. Sed santo porque yo, Adonai tu Dios, soy santo, y como nos dice en hebreo también, sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá al Eterno. Por ende, la Torá es el manual o el guía en cual nos mantiene en el camino. Como dice Yeshua, el Mesías Ben David, ¿verdad? Jesucristo, reconocido alias Jesucristo, para ustedes que pues todavía lo llaman así, no hay ningún problema con eso. Pero como dice nuestro Mesías, que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es ese camino? Bueno, el camino de la fe que nosotros tenemos en el Dios de Israel a través de su Hijo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, el Eterno te enseña exactamente a través de la Torah qué debes de hacer, qué no debes de hacer, qué debes de comer, qué no debes de comer, cómo debes ayudar a un familiar, cómo debes de velar por los huérfanos, por las viudas, ayudar al prójimo. Ve todas estas cosas, cómo acercarnos al Eterno, ¿ok? Todas estas cosas es para mantenernos en ese camino que dice Yeshua. Muchas personas en el cristianismo vienen y empiezan a tirarle piedras al Antiguo Testamento. En otras palabras, solamente el Viejo Testamento es útil para sacar ciertas cositas para tratar de confirmar lo que los apóstoles o tal vez Yeshua o alguien está diciendo en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué sucede? Que si no tenemos una base de conocimiento en la Torah, si no tenemos ese conocimiento concreto, no vamos a conocer lo que dicen los profetas, lo que dicen los escritos, los salmos, ¿ok? No vamos a entender nada de eso. Aparte, no vamos a entender tampoco a nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías, Yeshua, nació de la tribu de Judá, en Israel, en Belén. Él iba a la sinagoga y en la sinagoga, ¿qué ustedes creen que hacían?
estudiaban la Torá. Yeshua no iba a una iglesia un domingo. ¿Okay? Yeshua no cantaba coritos domingueros. ¿Okay? Yeshua era un judío, el judío de judíos, el maestro de maestros, que él iba a la sinagoga, estudiaba la Torá y enseñaba y él también aprendía. Por ende, si nosotros vamos a conocer mejor a nuestro Mesías, al quien dio su vida por nosotros, y entender su estilo de vida, entender sus palabras, ¿ok? Que cruzan las dimensiones, ¿ok? Las palabras de nuestro maestro Yeshua son palabras que provienen literalmente directamente del Eterno. Entonces, ¿cómo vamos a entender también los apóstoles cuando tratan de enseñarte de quién es Jesús? ¿Quién es ese Salvador en cual el Padre envió? Si no tenemos una base concreta de cómo es que él vivió, cómo es que él estudió, cómo es como él aprendió. ¿Ok? ¿Ustedes se creen que nuestro Mesías se pasaba comiendo cosas ilícitas? Cosas que son, pues, prohibidas por el Eterno para comer. No, absolutamente no. Pero fuera de contexto, en el cristianismo lamentablemente arrancan ciertos pasajes y sin tener un fundamento en la Torá, destruyen exactamente lo que las escrituras nos advierten a no hacer. ¿Ok? Por ende, por eso que tenemos que tener cuidado. Ahora, vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a continuar aquí con la Torá. ¿Qué contiene la Torá entonces? La Torá es la primera parte de la Biblia y contiene 5 libros. ¿Ok? ¿Cuáles son los 5 libros? Primer libro, Bereshit, alias Génesis. ¿Ok? Shemot, alias Éxodos. Vayikra, alias Levítico. Bamidbar, alias Números. Y Devarim, alias Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia que usted carga, que usted se pone aquí bajo el sobaco, lo tiene en la troca o lamentablemente en su casa cogiendo polvo, ¿ok? Los primeros 5 libros es la fundación del resto de la palabra. ¿Okay? So, si entendemos el fundamento, podemos entender el resto. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos habla Génesis? Génesis nos habla del comienzo de todo, lo que es la creación, la promesa y una familia. ¿Okay? Éxodo nos habla de cómo Dios libera a su pueblo y les da su palabra, su Torah, su enseñanza. ¿Okay? El libro de Levítico habla de santidad, ¿okay? La adoración y cómo podemos nosotros acercarnos al Eterno. Libro 4, Números, es a través del viaje. Habla de cuando Israel estaba no vagabundeando, pero estaban ellos en el camino, en el desierto por 40 años. Habla de pruebas y fidelidad. Deuteronomio habla de cuando Moisés repite la Torah antes de que Israel entre a la tierra prometida. ¿Ok? So, prácticamente eso es como dialoga la Torah, ¿ok? En cuestión de lo que sostiene, ¿ok? Y muchas enseñanzas tiene la palabra que realmente es algo hermoso. Cuando realmente estudiamos la Torah como se debe, obviamente no desligándonos de nuestro Mesías, porque Yeshua está escrito en todo el rollo de la Torá. Moshe escribió de mí, como él le decía a los fariseos cuando peleaba contra los fariseos y cuando también contra los helenistas y los saduceos y los escribas que cada vez venían a tratar de retarlo a él. Él dice esas palabras y realmente lo podemos ver. ¿Okay? Ahora, una pregunta que les voy a hacer a ustedes.
¿Por qué crees que Dios decidió enseñarle a su pueblo a través de historias y no solo de mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué a través de historias y no solo de mandamientos? Como dije, la Torá contiene historias de personas, de eventos que sucedieron en la vida de millones de personas. Y en estos eventos nosotros vemos lo que es la fe, lo que es la envidia, lo que es el odio, lo que es el amor. Nosotros vemos tantas cosas que la razón por cual el Eterno nos enseña a nosotros a través de historias de otras personas es porque como ellos vivieron, nosotros también vivimos. Por ende, si ellos pasaron por ciertas pruebas, ciertas situaciones, ciertos pensamientos, nosotros también lo pasamos. Mira, amado hermano, es una cosa cuando usted realmente empieza a estudiar la Torá, usted literalmente puede ver plasmado en la Torá de que la enseñanza semanal que se enseña, que pronto vamos a hablar de eso, la enseñanza semanal que se enseña durante la Torá, de una forma u otra, usted está pasando por lo mismo que esa parashá, que esa enseñanza semanal está dictando. Es algo increíble. El Eterno en toda su sabiduría, en todo su amor y misericordia, Él usa las historias porque de una forma u otra usted está pasando por la misma situación. Usted se ve plasmado en la enseñanza semanal. Es algo que uno, maravillosamente, uno se le explota la cabeza a veces. Salmo 119, 105 es un salmo que muchas personas, especialmente en el cristianismo, lo dicen, pero no se dan de cuenta de que este salmo, Salmo 119, es una dedicación completamente a la Torá. ¿Ok? Y dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué camino? El camino de la verdad, de la justicia, de la rectitud, de la santidad, de la vida, que solamente puede venir a través de Yeshua, nuestro camino de la fe. ¿Ok? Tenemos fe en el único y verdadero Dios a través de su Hijo. ¿Ok? Ahora, cada historia de la Torá muestra cómo Dios guía, corrige y enseña a su pueblo a confiar en Él. Como dije, amado hermano, usted que me escucha, cuando usted empieza a estudiar la palabra, la Torá, parte por parte, como vamos a entrar ahora, usted se va a ver plasmado, como he dicho ya varias veces, en la parasha semanal, usted se va a ver ahí en esa historia. ¿Ok? Algo bello, algo hermoso. Entonces, la palabra tiene 5 libros, la Torá tiene 5 libros. ¿Ok? Pero en esos 5 libros se lee una porción de cada libro hasta culminar el último en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Eso empezamos en Génesis, terminamos en Deuteronomio. Y se enseña poquito a poquito cada semana una lección. Ahora, la Torá está dividida en 54 secciones semanales llamadas parashot. ¿Ok? Ahora, cuando se habla de una enseñanza, ¿ok? Se dice parashá, la parashá semanal. Como la palabra parashá es femenina, cuando se dice parashot, estamos hablando de plural. 54 enseñanzas, ¿ok? A nivel semanal. Cada semana el pueblo en todo el mundo lee la misma porción de la Torá, completando el ciclo cada año. Qué bello. Si alguna vez usted se ha preguntado, me gustaría leer la Biblia en un año, pues la Torá te enseña cómo hacerlo.
Porque usted lee la Torá, lee una porción de los profetas, de los escritos de los salmos y también lee una porción del Nuevo Testamento. Y la palabra cada año te va edificando, añadiendo línea por línea cada año, como dice el profeta Isaías. ¿Ok? Ahora, hay 5 libros y estas 54 secciones están establecidas de la siguiente forma. En el libro de Génesis hay 2 enseñanzas. ¿Ok? En el libro de Éxodos hay 11 enseñanzas. En el libro de Levítico hay 10, en el libro de Números hay 10 y en el libro de Deuteronomio hay 11, para darle un total de 54. ¿Cómo cambiaría tu vida? Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada semana recibieras una enseñanza directamente de la palabra de Dios? Bueno, eso es lo que buscamos, ¿sabes? Usted tal vez dirá, eso es lo que yo hago, yo voy a la iglesia, yo canto corito, que si yo trato, no. Pero no es solamente ir a 4 paredes, cantar 2 o 3 coritos, decir aleluya, amén, y entonces esperar una enseñanza muy liviana, muy leve, de 30 minutos y cuidado, ¿ok? Que realmente no tenga una esencia, ¿ok? Que no te edifique. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentir toda esa semana si no tienes la palabra? Porque muchas veces, amados hermanos, yo me crié en lo que se llama la secta o la denominación pentecostal. ¿Ok? Que si las mujeres no salían con el pelo estrujado y los hombres con las camisas por fuera, con las corbatas por todos lados, pues no se sintió el espíritu y Dios no estaba ahí. Pero si eso sucede, no, Dios estaba ahí. Ok, pero ¿qué aprendiste de la palabra? ¿Cuál fue la enseñanza? Bueno, no sé. Entonces, ¿cómo te vas a alimentar? Cuando el mismo Moisés y el mismo Yeshua repite las palabras de Moisés, cuando él mismo dice, de no solo el pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que proviene de la boca de Adonai, de Elohim, de Dios. Entonces, hay mucha emoción, pero no hay gravedad, no hay esencia. Y ese es el peligro. Ese es el peligro que está sucediendo hoy a nivel mundial en el cristianismo. Y es algo que, pues, para pelos, porque muchas cosas son blasfemas, que dicen que ni cuenta se dan de la locura y las blasfemias que están diciendo, porque no saben la palabra. Por ende, por eso es que estamos haciendo esta serie, amado hermano, porque tal vez usted ha escuchado la Torá y usted tiene un pensamiento negativo porque piensa que esto es de judío y que esto son leyes y como pues los ortodoxos niegan a Yeshua, pues yo también tengo que negar a Yeshua para esto. No, 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 no. Acuérdense, Yeshua es la memra, el logos, el verbo que se hizo carne. Por ende, si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, pero niegas la Torá, directamente estás negando a Cristo. Porque usted no puede divorciarse de la palabra del Eterno, la memra, el logos. ¿Okay? La Torá es la palabra viva, edificante del Eterno. ¿Okay? Ni tampoco tú puedes decir, yo tengo la Torá, yo no necesito a ese Jesús. No, porque lamentablemente pica pollo es lo que hay para ti. ¿Ok? So, ambas tienen que estar juntas, son una. ¿Ok? Porque la Torah escrita y Yeshua, que es la Torah viviente, que ahora está en nuestros corazones, como explica Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, tienen que estar a la par en el camino. ¿Ok? Usted no puede tener una sin la otra. I'm sorry. Usted tiene que tener las dos. ¿Ok? Versículo de Nehemías,
capítulo 8, versículo 8 dice, leían en el libro de la Torá del Eterno claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y muchas veces cuando empezamos a caminar en la Torá, confronta las dogmas, la ideología, las teologías que una vez en el cristianismo se nos había dado. ¿Por qué? Porque ahora la Torá está trayendo luz donde había oscuridad, lagunas. Porque muchas personas, vamos a hablar de mi persona. Yo estudiaba la palabra, me crié en la iglesia, estudiaba la palabra, pero siempre había muchas incógnitas, siempre había muchas preguntas. Tú sabes, una vez yo le pregunté a mi padre, yo le dije, yo tenía como unos 10 añitos y yo estaba viendo unos muñequitos pues, de un show ahí cristiano, por así decirlo. Y estaban enseñando a Jesús. Y un día yo le pregunto a mi padre a los 10 años de edad, yo le digo, siendo un niño, yo le pregunto, papi, ¿nosotros amamos a Jesús? Sí. ¿Jesús es judío? Sí, Jesús es judío. Ok. So, si Jesús es judío y nosotros decimos que Él es nuestro Señor, ¿por qué entonces nosotros no hacemos lo que Él hace? No hubo contestación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros somos, amados hermanos, acuérdense, la palabra fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Nosotros no somos la audiencia original. ¿Ok? Nosotros venimos de las naciones, aceptamos el convenio del Eterno a través de su Hijo, porque con el corazón creemos y con la boca confesamos que Yeshua es nuestro Adón, que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Ok? Por ende, entramos en juramento con el Dios de Israel. Pero en el cristianismo eliminan lo que el Eterno requiere de nosotros para que nosotros podamos vivir una vida junta con el Eterno. Una vida sana, una vida santa. ¿Ok? Con Él y con el prójimo. Cómo tratar la humanidad. ¿Ok? Eso es la Torá. La Torá es la palabra viva y edificante que nos da a nosotros ese soplo, ese aire que necesitamos cuando la estudiamos. Obviamente la estudiamos junto con los evangelios, con lo que dicen los apóstoles, ¿ok? Porque tampoco, como dije, usted no puede deshacerse ni del Viejo ni del Nuevo Testamento, por así decirlo, como es más reconocido, porque es una sola palabra. ¿Ok? Dios quiere que su palabra se estudie paso a paso, semana a semana, para que permanezca viva en nuestros corazones. Así es, amado hermano, poquito a poco. El Señor tiene el bistec y nosotros somos unos muertos de hambre, hablando espiritualmente, porque nosotros dependemos de la palabra de Él para que nuestras almas sean edificadas, sean vividas, haya vida en nuestras almas. Por ende, Él tiene el manjar, pero nosotros tenemos que decidir si vamos a estar dispuestos a comer de ese manjar, cueste lo que cueste, valga lo que valga y confronte lo que tenga que confrontar. Porque la Torá, amados hermanos, cuando usted empieza a meterse, a indagar en una forma sana, usted va a ver de que muchas cosas que nos enseñaron a nosotros en el cristianismo, aunque no fue por maldad, ¿verdad? Porque yo no he conocido a ningún pastor, ningún ministro que dice que quiere ser pastor para engañar personas. ¿Ok? Todo el mundo lo hacen con una bondad, lo hacen con un amor, pero lamentablemente ellos no pueden dar de lo que no tienen. Y si no tienen el conocimiento de la palabra, hay diferentes pensamientos y por eso es que nosotros vemos la división del cristianismo hoy en día. 49,000 denominaciones
en el mundo entero. ¿Ok? 49,000 diferentes pensamientos. Por ende, porque no tienen una base en la Torah. ¿Por qué los cristianos deberían conocer la Torah? Fácil. Jesús creció escuchando, leyendo y cumpliendo la Torah. ¿Ok? Sin entender la Torah es difícil comprender plenamente las palabras de Yeshua y su misión. ¿Ok? Como dije anteriormente, Yeshua vivió la Torah, nacido bajo la ley, como nos explica Rab Shaul, y siendo obediente hasta la muerte. Por ende, por eso es que el Eterno lo resucita, porque cumplió con la Torah. Pero cumplir no significa deshacer, como se ha enseñado la teología de reemplazo, como se ha enseñado en el cristianismo, que pues Cristo cumplió todo en la cruz. Ya no tenemos que vivir por los mandamientos. Pero entonces usted dice que usted sigue los 10 mandamientos. No puede tener una con la otra. O usted sigue los mandamientos porque los 10 mandamientos es el decálogo, es la base de todos los mandamientos. O usted no lo sigue. O sea, usted sigue o no sigue. Usted no puede decir Cristo crucificó en la cruz la ley. Madre hermano, eso es un error garrafal. Es una aberración. Pero por eso es que estamos aquí. Para tratar de reunificar lo que el hombre ha querido corromper. Esos pocos hombres como yo, que estamos dispuestos a meternos en la brecha para pelear contra las masas, porque la palabra del Eterno no se invalida. Como nos dice el mismo Yeshua en Mateo 5:17, que dice lo siguiente: no penséis que yo he venido para abolir la Torah, la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Para que ustedes vean, Él cumplió. Por eso es que nosotros ponemos nuestra fe en Él. Porque como Él fue fiel hasta la muerte y Él vivió una vida santa y justa y Él resucitó de entre los muertos, ahora nuestra fe es puesta en Él porque solamente Él nos puede llevar al Padre. Pero eso no quita ni destituye la Torah en ningún momento. Porque la Torah está ahí para que tú puedas caminar en el camino. Es un estilo de vida. Lo que es santo y lo que es profano. Lo que es pecado y lo que no es pecado. Mucha gente se dejan llevar hoy en día por los ministros. ¿Por qué? Porque ponen sus esperanzas en los líderes. Pero usted tiene que leer por sí mismo. Usted tiene que estudiar la palabra por sí mismo. Porque como nos dice Juan, ¿ok? En primera de Juan, que hay pecados de muerte y pecados de no de muerte. Pero entonces en el cristianismo te enseñan que todos los pecados te van a llevar al infierno. O sea, explíqueme en esa. Usted que es cristiano. ¿Cómo entonces funciona eso? Como no hay conocimiento de la Torah, ve, y yo le estoy haciendo el reto a usted. Si usted no estudia la Torah, porque eso a mí me chocaba mucho. En los altares, que son los púlpitos, en las tarimas, en las iglesias, dicen que si usted peca se va con el diablo y hay que vivir una vida santa. Pero más sin embargo, el apóstol amado, el que caminó con Yeshua, el quien nos trajo el libro de revelación, o la profecía, mejor dicho, la profecía de Yeshua, que es el Apocalipsis, el libro de revelación, nos dice a nosotros que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Sí son pecados, pero no te van a llevar a la perdición. Entonces explíquenme en eso, cómo funciona eso. Solamente en la Torá nos explica cuáles son esos pecados y cómo se conllevan. ¿Okay? Conocer la Torá nos acerca más al corazón y las enseñanzas de Yeshua, de Jesús. Porque muchas personas leen, especialmente las bellezas que el Sermón del Monte,
que son unas enseñanzas espirituales de la Torá, que es Mateo capítulo 5 al 7. Son una enseñanza bella, pero son palabras espirituales. ¿Okay? ¿Cómo usted va a entender por lleno las palabras de Yeshua si usted no tiene conocimiento de la Torah? ¿Okay? Ahora, preguntas para meditar. ¿Qué aprendiste hoy sobre lo que realmente es la Torah? ¿Cómo cambia tu visión de la Biblia al saber que la Torah es enseñanza y no es ley, por así decirlo, rudimentos, leyes? Versículo 7 del Salmo 19 nos dice lo siguiente. La Torá o la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La Torá no es un libro viejo, es la voz viva de Dios enseñándonos cómo caminar en su amor. En su amor que es Yeshua, el que murió por nosotros. Yeshua ben David. El Mesías, Yeshua, Mesías Jesús, hijo de David, que vino, está sentado a la diestra del Padre y regresará en un momento determinado. ¿Okay? Espero que este primer videíto de la Torá, vamos a seguir haciendo esta serie para todos ustedes que realmente tienen un anhelo para querer aprender de lo que es la Torá. Y estamos, amados hermanos, algo sencillo. ¿Okay? Para que usted vaya edificando su vida, para que esto le ayude a usted a tener otra perspectiva, ¿ok? Y no se deje llevar por cualquier persona, sea del judaísmo o sea del cristianismo, sino que el Espíritu Santo, ¿ok? Ponga esa esperanza en vuestros corazones, para que así nosotros podemos tener la esperanza de un día ser resucitado igualmente como Yeshua. Gracias por atender, gracias y hablamos luego. Evangelismo Esperanza. Shalom. Bye.